¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. ¿Qué es la AFP y qué es la ONP en este caso? Estos temas son importantes que se difundan porque eso tiene que ver con las pensiones de jubilación, ¿no? Uh-huh. Siempre en nuestra sociedad vemos personas de la tercera edad que tienen de repente, no tienen pensión o tienen escasez de recursos ya cuando están jubilados y a veces no entienden el por qué, ¿no? Y eso tiene que ver con la ONP y la AFP. Entonces, en primer medido, la ONP es la entidad pública que administra las pensiones de los jubilados, ONP, entidad estatal. Uh-huh. Y la AFP son 4 actualmente, pero son entidades privadas. Ellas son totalmente privadas, particulares, que administran también las pensiones. Entonces ya depende cada trabajador a cuál sistema ha elegido aportar, ¿no? Ahora, ¿quiénes aportan ahí, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen contribuciones mensuales aquí? Básicamente son todos los trabajadores formales que están en una planilla o en varias planillas, ya sean estatal, o sea, ya sea que son empleados estatales, o sea que son empleados de una empresa privada. Uh-huh. Entonces, ahí hacen aportes hacia el sistema de pensiones para su futura jubilación, ¿no? Uh-huh. En este caso, Magíster, por ejemplo, decir cuál es el impacto real de la comisión sobre el flujo del sueldo frente a la comisión sobre el saldo de un fondo acumulado en una AFP, es decir, a los 20 años, 15 años, 10 años. Claro, antes de eso quisiera, precisar unos detalles, ¿no? Uh-huh. Mucha gente a veces tiene la duda y no sabe si aportar a la ONP o aportar a la AFP. Uh-huh. Entonces, ahí hay 2 cosas que son sumamente importantes. Número 1 es que el aporte que uno hace a la AFP es privado, o sea, es propiedad privada. La gente que tiene su cuenta ahí de fondo que va acumulando cada mes, es una cuenta privada, personal, que le pertenece al trabajador únicamente. Por ese motivo es que de vez en cuando el Congreso autoriza que retiren, ¿no? Porque es una propiedad privada, de derecho constitucional. En cambio, los que aportan a la ONP, a la entidad pública, ahí no son dueños de sus aportes. Ahí eso no es propiedad privada. Eso es una olla común, ¿no? Eso es un fondo solidario. Los jóvenes de ahora que aportan, están pagando a los jubilados que están cobrando su pensión ahora, ¿no? Uh-huh. Es un fondo solidario, ahí no hay propiedad privada. Por ese motivo es que nadie que tenga aportes en la ONP ha podido retirar un sol. Uh-huh. En este caso, Magíster, los requisitos para ingresar a una ONP o a una AFP, ¿o no tienen ningún requisito? No, claro, el primer requisito es estar en planilla, ¿no? Ser un trabajador ya dependiente en una planilla del Estado o el sector privado. Cuando uno ingresa a trabajar, uno elige, cuando uno empieza a trabajar, uno elige, ¿no? ¿Qué régimen desea, ONP o AFP? Uh-huh. Ahora, una persona que ya eligió AFP, 2 o 3 años atrás, luego dejó de trabajar y luego volvió a trabajar después de un tiempo, ya no puede volver a la ONP. O sea, cualquier persona que pasó de la ONP a la AFP o empezó en la AFP ya no puede regresar a la ONP. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que nosotros decíamos en la posibilidad es de que la ONP de ese tiempo, como usted nos dice, a los 65 años, pero si yo me retiro de mi trabajo, que sería a los 10 años, ¿continúa eso después que yo vuelva a trabajar a los 10 años? Después de los 10 años, ¿continúo con esa AFP o ya se cancela esa cuenta AFP? No, los fondos pensionarios son permanentes. O sea, usted trabaja, por ejemplo, 5 años ahora, luego deja de trabajar, otros 5 años no aporta nada y luego de 5 años vuelve, continúa acumulando, porque para eso existe la edad de jubilación, ¿no? Y la edad de jubilación está en los 65 años en promedio. Mientras llegue a esa edad, usted puede trabajar un tiempo en planilla, otro tiempo no, otro tiempo sí, otro tiempo no. Todo el tiempo que acumula en planilla sigue sumando a su fondo de aportes. El tema está en que cuando esté en la ONP, por ejemplo, actualmente, si aportó menos de 10 años en total, no va a recibir nada, ¿no? Absolutamente nada, lo pierde todo. Pero si aportó más de 10 años, y por ejemplo 15 o 18 o los 20,
entonces ahí sí recibe una pensión. Si aportó los 20 años en la ONP, sí va a recibir una pensión mínima. Si aportó 15 o 12 años, va a recibir una pensión pequeñita proporcional, porque la nueva ley ahora que hicieron ajustes hace un par de años, permite que las personas que se jubilan a los 65 años o 60 en el caso de mujeres, con poco menos de 20 años de aporte, sí pueden tener una pensión pequeñita, ¿no? Entonces, pero menos de 10 años no recibe absolutamente nada. Y ahí está la otra diferencia con la AFP. La AFP puede tener usted un año de aportes, o 10 años o 20. Siempre va a recibir algo porque es su dinero. Es su propiedad. Exacto. Bueno, ahí estaban las dudas que nos está aclarando el magíster. Y acá una pregunta que nos hacen llegar, magíster, nos dice, ¿cómo afecta el aporte a cada sistema en el cálculo de la quinta categoría? O sea, es decir, el impuesto a la renta. Ahí no afecta en nada porque recuerden que la ONP o la AFP es el descuento, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno gana 1.200 soles, 13% para la ONP, entonces el trabajador va a recibir casi 1.000 soles neto, pero él recibe casi 1.000 en su cuenta como sueldo después de descontar la ONP o la AFP, pero el sueldo bruto es 1.200. Para la renta de quinta se toma en cuenta los 1.200, no los 1.000 que recibe. Entonces, como se toma en cuenta el sueldo bruto, no tiene ningún impacto el descuento de la AFP o la ONP en el cálculo de la renta de quinta. ¿Qué es un multifondo y en cuál de los dos sistemas puedo elegir el nivel de riesgo bajo, mediano, alto para el dinero que nosotros deseemos aportar o el que tenemos en caso de estas dos entidades? Claro, a ver, en el caso que uno elija AFP como su sistema para sus futuras pensiones, ahí hay varias modalidades, ¿no? Hay una comisión que se cobra por el flujo, por ejemplo, u otra que se cobra por el saldo. Hay que entender lo siguiente. Las AFP tienen 3 conceptos que hacen el total del descuento mensual. La ONP solo aplica 13% y se acabó. En cambio, en la AFP tienes 3 conceptos. 10% que va a tu fondo de pensiones, de tu sueldo, 10% del sueldo. Luego cobran una comisión que puede ser variable dependiendo cada AFP. Inclusive hay algunas que cobran 0. Y la comisión básicamente es lo que te cobran por administrar tus fondos. Y el tercer concepto es el seguro. Es un seguro de invalidez, un seguro de muerte, que también cobran las AFP. Ahí todas cobran iguales, 1.33%, ¿no?, del sueldo. Entonces hay 3 conceptos ahí, todas las AFP. Ahora, dentro de lo que las AFP tienen que ver con la administración del fondo riesgo, moderado o alto riesgo, es porque, ¿qué van a hacer con tu fondo? O sea, tu 10% que te descuentan, las AFP, para que tu fondo no se quede estático en 10%, 10%, 10%, sino que ese 10% que te descuentan vaya creciendo, entonces las AFP, según la ley peruana y supervisión de la SBS, permiten hacer inversiones. Entonces las AFP invierten con tu dinero en diversas operaciones, en diversas empresas, en diversas actividades. Entonces, el motivo de esa inversión es que tu fondo crezca también, ¿no? Entonces, cuando hacen inversiones, hay 3 tipos de inversiones, ¿no? Entonces, uno que es moderado, o sea, o básico, y el otro que es de medio riesgo, y el otro que es de alto riesgo. Lógicamente, cuando es alto riesgo, ganas más, tu fondo crece más, pero es alto riesgo, también puedes perder. En el término medio también ganas, también puedes perder, pero con menor riesgo, o sea, un riesgo más pequeño. Y en el moderado, pues son casi nunca pierdes, pero ganas muy poquito, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con las inversiones que hace la AFP, por ejemplo. Si invierten el 80% de todo el dinero que las AFP invierten está en el Perú y un 20% se invierte en el extranjero. Entonces, si por ejemplo una empresa escoge algo moderado, probablemente la AFP con su dinero está invirtiendo en empresas peruanas como, por ejemplo, Alicorp, algún banco, de repente Bacos, por ahí, ¿no? Si elige inversiones más riesgosas, de repente la AFP está invirtiendo en minería, en comercio extranjero, en comercio internacional, o está invirtiendo en empresas extranjeras, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo se debe a dónde está invirtiendo la AFP con tu dinero. Más riesgo significa que ganas más, pero también puedes perder más. Por eso que uno cuando mira su estado de cuenta de la AFP, va a ver que ganas, tu fondo sigue subiendo y de vez en cuando aparece una pérdida. Te resta tu fondo, pero no pierdes tu aporte, lo que pierdes es lo que has ganado antes, ¿no? Una parte de lo que has ganado. A la larga, en los 10, 20 o 30 años que aportes,
siempre, 100% garantizado que vas a ganar, vas a aumentar tu fondo. Pero en el camino vas a tener subidas, bajadas, como cualquier negocio. En otras palabras, con tu dinero de la AFP, tú estás haciendo inversiones también, pero de manera indirecta. Quien lo hace por ti es la AFP. Entonces, tú no estás mirando la situación económica todos los días, ¿no? La AFP hace con tu dinero, ¿no? Tú solamente te recomiendo que chequees tu estado de cuenta cada mes para que vayas viendo cómo evoluciona, ¿no? Así es. Y Magíster, acá nos escribió un oyente, nos dice: tengo 45 años, ¿en qué sistema me recomienda que tenga más posibilidades de recibir una pensión al llegar a los 65 años? Ya, esa es una excelente pregunta, mire. Ahora, si una persona después de los 40 años está recién iniciando una labor, un trabajo dependiente, o sea, en una planilla, ahí sí le recomiendo que escoja la ONP. Yo sé que eso contradice a lo que mayormente decimos, pero en este caso sí le conviene la ONP. ¿Por qué? Porque en la ONP por ley existe la pensión mínima. El Estado subvenciona, por ejemplo, si de los 45 a los 65 años va a trabajar los 20 años, pues probablemente igual va a tener acceso a la pensión mínima. Pero ¿qué pasa si en el camino algunos periodos no trabaja y llega a los 65 y no completa los 20 años? Entonces su pensión va a ser pequeñita, 300 soles, 400 soles. Ahí el Estado lo que hace es subvenciona y completa la pensión mínima. Entonces el señor va a tener acceso a unos 800 y tantos soles como pensión mínima. Pero ¿qué pasaría si va a la AFP? En la AFP le van a dar lo que tiene, porque es su propiedad, es su dinero. Pero si su pensión se calcula en 200 soles, pues 200 soles va a recibir. Ahí el Estado no participa, ahí no subvenciona. Entonces, cuando una persona se pone recién a trabajar después de los 40 años más o menos, recomendamos que se afilie siempre a la ONP. En cambio, los jóvenes que a los 20 años, 22 años, 19 años están comenzando su vida laboral, o 25 años, sí o sí les conviene la AFP. Ok, ahí está. Entonces, para la persona que nos ha escrito, ya sabe, la ONP es más recomendable. Y bordeando más o menos, Magíster, lo que nos comenta usted sobre esto de la jubilación también, ¿qué sistema ofrece un seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de un sepelio? Nos decía que era la AFP, pero en este caso, en el salud, en el seguro, ¿de qué entidad lo descuenta esos aportes? ¿Cómo se hace cuando ya uno se jubila? No, ahí, ok. A ver, la pensión de sobrevivencia, o sea, cuando una persona fallece y los hijos o la esposa o el esposo heredan la pensión, eso ocurre en ambos sistemas, ¿no? En la ONP o en la AFP. Pero ¿qué pasa? Que en la AFP tienes, aparte de heredar la pensión, digamos una sola vez, también tienes derecho a una indemnización, porque recuerden que lo que les dije, la AFP tiene 3 conceptos. Tiene pensión, tiene seguro y tiene comisión. En cambio, eso en la ONP no vas a encontrar. Por ejemplo, si mañana usted se queda o algún trabajador se queda en situación de invalidez, la ONP no te va a dar nada. Simplemente va a tramitar tu jubilación por incapacidad. Pero, en cambio, en la OFP vas a recibir una indemnización por invalidez. Y aparte vas a recibir tu pensión, porque tiene un seguro de invalidez. Aparte de eso, muy aparte de eso, también tiene seguro en el salud, que eso es muy aparte, porque el salud lo paga la empresa, no lo paga el empleador, el trabajador, lo paga la empresa. Y el seguro que tienes en salud te permite cubrir también salud, invalidez o muerte, ¿no? Pero en el caso de muerte o invalidez, te pagan, por ejemplo, en caso de muerte, te gastan los gastos de sepelio y en invalidez te dan un dinero. El salud también tiene eso. Entonces, si tienes salud y tienes AFP, vas a recibir doble pago por indemnización de invalidez o muerte, más gastos de sepelio, ¿no? Pero si estás en el salud y la ONP, solo lo va a recibir una vez. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles. Recuerden que el salud lo paga la empresa y la AFP o la ONP lo paga el trabajador mediante descuento de su sueldo. Muy bien, ahí estaba entonces. Y otra pregunta por acá, Magíster. Considerando la inflación proyectada en el Perú, ¿no?, que el sistema protege mejor el poder adquisitivo de la pensión futura, el esquema del reparto de la ONP y las capacitaciones individualistas de la AFP. Claro, ahí conviene la AFP también, ese es otro motivo, y es muy buena pregunta, por ejemplo, ¿no? Sus oyentes están bastante interesados en eso. Mire,
En la ONP, si usted aporta, si su sueldo, solamente por poner un ejemplo, porque no es lo real, pero por poner un ejemplo para que se entienda. Si pongamos su sueldo fuera 1,000, porque el sueldo mínimo es 1,130, pero supongamos que el sueldo fuera 1,000, y usted aporta 130 soles mensuales a la ONP, siempre va a ser 130, 130, 130 y 130. Pero la inflación le va a ir consumiendo eso. En el futuro, cuando usted reciba su pensión, no ha modificado, simplemente son 20 años de 130 soles cada mes. Y la inflación en 20 años ya consumió su poder adquisitivo. Entonces, por ese motivo no le conviene tampoco la ONP. Pero ¿qué pasa en la AFP? En la AFP usted aporta igual, digamos, algo similar, porque el porcentaje varía un poquito, 130, 129, 128, 133, va a aportar por ahí, ¿no? Pero la AFP invierte su dinero y usted tiene una rentabilidad anual de 4%, 5%, 6%, dependiendo del fondo que invirtió y dependiendo de cómo va la economía del país. Va ganando usted un 4%, digamos, o un 5% anual. La inflación se mantiene en 2% o menos. Entonces, en los 20 años que pase, usted su dinero que ha aportado va a tener un valor adquisitivo superior, porque no ha perdido valor por la inflación y al contrario ha ganado algo, porque si la rentabilidad es 4% anual y la inflación es 2%, usted tiene 2% encima. Por lo tanto, cuando se jubile, su dinero vale más que el dinero que se ha jubilado una persona de la ONP. Porque va a poder, su capacidad adquisitiva es mejor. Entonces, ahí, por ejemplo, radica mucho que apoyemos siempre cuando la economía del país es estable, porque mientras no haya inflación, los que más ganan siempre son los menos favorecidos, los de más bajos recursos, porque con el poco dinero que tienen, pueden comprar las mismas cosas todos los meses. Magíster, para ir culminando, una pregunta adicional ya. ¿Quién garantiza en el caso de la ONP el pago de la pensión si es que el fondo común se queda sin dinero suficiente para las personas que se afiliaron a esta entidad? Claro, eso el Estado lo garantiza y no le queda otra que lo tiene que cumplir. Y eso es lo que viene haciendo. Mire, la ONP está quebrada desde la época de Velasco. Velasco utilizó los fondos para repartir ayuda social a todas partes y lo quebró a la ONP. Nunca se ha podido recuperar hasta ahora, permanece quebrada, pero el Estado tiene que garantizar ese pago. Por eso es que la pensión se mantiene baja, la pensión mínima, y los jóvenes de ahora son los que pagan las pensiones de los jubilados de ahora. Entonces el Estado tiene que garantizar ese ciclo, no le queda otra, no hay nadie más que garantice ahí. Y por eso que la ONP sigue siendo una entidad estatal pésimamente manejada, y por eso es que mucha gente prefiere irse a la ONP, a la AFP, porque es privada, ¿no? Y ahí cada uno es dueño de su dinero. Y en el caso, digamos, en la AFP, ¿existe algún riesgo que quiebre la empresa o no? El riesgo de quiebra sí lo hay. De hecho, hay algunas AFP que antes quebraron, pero ¿qué pasa? La ley de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros en nuestro país, que es una de las más sólidas, garantiza eso. O sea, todas las AFPs, si una quiebra, todos sus recursos pasan a otra AFP y de esa manera se garantiza la continuidad del pago de pensiones. Ellos tienen seguros y fondos que garantizan el pago de las pensiones. Entonces, no puede desaparecer así por así. Si quiebra una, todos los recursos, incluyendo los activos de la AFP, pasan a la otra AFP para que continúe administrando las pensiones. Y así ha pasado antes. Por ejemplo, antes había una AFP que se llamaba, creo que AFP Vida y Salud, una cosa así, ¿no? Y luego pasó. Por ejemplo, Prima también quebró y luego volvió a renacer después de años después, ¿no? Entonces, las AFP pueden quebrar, sí, porque son entidades financieras, pero otra entidad lo asume con todos sus activos y los fondos que tiene de seguros para que no se perjudiquen los trabajadores. Muy bien, Magíster, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Algún número telefónico? Cualquier consulta a los amigos de Chota, Babamarca, estamos ahí en Girón José Osores 610 frente a Placita. Y en Lima tenemos nuestra oficina central en San Isidro, en calle Camelas 820, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. El teléfono, cualquier consulta, 996-482-786. Muchísimas gracias, Magíster, por estar. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ok, hasta luego, gracias. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.